Buenas tardes. No sé que me vayan a escuchar. Vamos a entrar a la clase número 3 de nuestra materia de pecado, conversión y penitencia. Ojalá que tengan a su mano, a su alcance, las fotocopias del trabajo, del texto que nos está sirviendo de guía, porque vamos a brincarnos algunas cositas. Estoy en la página 7 y vamos a dar inicio en el subtema del pecado. Perfecto. El pecado. Hay tanto que hablar, hay tanto que decir. Vamos a tratar sin ser, voy a tratar de no ser muy cansado, tampoco excesivamente detallista, pero hay algunas cosas que ahora vamos a darnos cuenta que vale la pena leer así, poner atención con calma. El pecado es una realidad compleja. Desde la perspectiva bíblica, tenemos un amplio punto de apoyo para la reflexión y la renovación de la teología acerca del pecado. Debemos partir de la afirmación de que el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad y la conciencia recta. Es decir, es una falta al amor para con Dios y para con el prójimo causado por un apego a los bienes. Esta descripción la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1849. Ustedes van a ver que al pie de página, a partir de ahora, cuando citemos el Catecismo de la Iglesia, solo vamos a poner catic, no shkatik, no sean golosos, aunque algunos tienen la cara, ¿no? No shkatik, no, katik, que quiere decir el Catecismo de la Iglesia Católica. Esa va a ser la abreviación para no poner todo esto. Bueno, esta primera descripción que hemos escuchado, la encontramos allá en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ofensa a Dios contra su amor en el deseo de querer ser como dioses al querer definir el bien y el mal. Pero también lo encontramos en el Catic. La Sagrada Escritura desarrolla la verdad respecto al pecado como oposición y rebeldía del hombre frente al amor paterno de Dios, el no al Hijo del Padre. Esta descripción pues ya la encontramos en estos otros textos. Rodríguez Luño, yo tengo una palabra que decir de él, don Ángel Rodríguez Luño, fue mi profesor en la licenciatura y luego cuando fui a hacer el doctorado, él fue el asesor de mi tesis doctoral sobre los divorciados vueltos a casar. Es una vaca sagrada, ya está más grandecito, pero por muchos años, realmente no sé ahora, no me consta ahora, pero por muchos años fue el brazo derecho en la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el área teológica. La Congregación para la Doctrina de la Fe es la oficina del Vaticano que cuida la fe. Y por muchos años, sobre todo en los tiempos de Juan Pablo II, el cardenal Joseph Ratzinger, que a la larga fue Benedicto XVI, fue el titular de esta oficina. Él era el custodio de la fe. Claro, él es la cabeza, pero hay toda una base de colaboradores. Esta Congregación para la Doctrina de la Fe se divide en dos áreas, en dos departamentos, dos grandes departamentos. El aspecto o el departamento disciplinario y el departamento teológico o doctrinal, pues doctrinal más que teológico. Bueno, don Ángel Rodríguez Luño, ese que se cita acá abajo, estaba al frente del área, doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o sea, era el cerebro doctrinal del Papa Benedicto, que sabemos quién fue el Papa Benedicto, teológicamente hablando. Pues este fue mi asesor de tesis. Otro día cuando nos encontremos, si algún día tienen ustedes la gentileza de invitarme a tomar un refresco, les hablaré detalles de esta vaca sagrada de la iglesia. Bueno,
La Escritura presenta el origen del pecado y sus consecuencias, pero sobre todo desarrolla el mensaje de la misericordia de Dios en la persona de Cristo. La gracia del amor divino que vence a la muerte, el perdón y la reconciliación en Dios por el Hijo. Por ello, más que una historia del pecado, la Sagrada Escritura es la historia del amor de Dios por el hombre. Lo dice Enrique Colom, que ese es otro de los profesores a quienes citamos acá. Colom, aquí está. Colom es Enrique Colom. Ese es un chileno que también me dio clase. Bueno. Probablemente para mucha gente la religión en general, la vida católica o la Biblia, para mucha gente es así de dos colores, bicolor, o bueno o malo, o negro o blanco, o pecado o gracia. Es más, para no pocas personas la religión católica es un freno, porque te dicen no, 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 no y no. Para quien parece que lo que le importa es satanizar a la gente por el pecado. Hemos rebajado, hemos malvendido, digámoslo así, la religión católica y la hemos encerrado en una doctrina de negación, de negatividad. Claro, todo eso tiene muchas aristas, muchas explicaciones. No se puede hablar solamente tampoco de la felicidad, como si lo demás no existiera. No se puede hablar, y ustedes lo saben bien, de algunos binomios. No se puede hablar de la gracia sin hablar del pecado. No se puede hablar de la libertad, por ejemplo, sin hablar de la responsabilidad. Hay gente que quiere libertad para todo. Pero ¿y la responsabilidad? Son dos cosas que van unidas. O hablar, por ejemplo, de derechos y no hablar de deberes. No se puede en la vida hablar de derechos sin hablar de deberes. Y ustedes, ya lo vi, son padres de familia, algunos ya son abuelos. Y en educación de los hijos o de los nietos, la educación en general, eso tiene que quedar claro. ¿Quieres tener derechos? Tienes que cumplir con tus deberes. No puedes tener derecho si no has cumplido con tu deber. No puedes tener libertad si no asumes la responsabilidad. Y claro, hablar de pecado para muchos significa hablar de negación, me están cerrando las puertas. No, hay que vivir libre de esas ataduras del pecado. No se puede. Hay cosas que por su naturaleza suponen una negación. Un ejemplo tan sencillo de lo que estoy diciendo. Óyeme, cuando se casaron hicieron un voto de fidelidad, una promesa de fidelidad. Yo no puedo decir, me voy a casar, pero voy a seguir teniendo mis amiguitas por acá, mis amiguitas por allá. Óyeme, ni en Cordemex se da eso. Claro. No. O sea, te casaste y renunciaste a todas las demás para elegir a una. Que luego con el paso iba a quedar gorda y fea, te jodiste. Elegiste a una. Igual tu mujer. Cuando te eligió a ti, eras joven y guapo. Y mira qué clase de pareja tiene tu mujer ahora. Sobre todo algunos que ya los vi, que puta madre. Así que cuando hablamos del pecado, o sea, no podemos decir, no vamos a hablar del pecado, o eso, no me hables de eso, mejor háblame de cosas bonitas y no me hables de cosas feas. No se puede hablar de la vida sin hablar de la muerte. No se puede hablar de la salud sin hablar de la enfermedad. De hecho, los médicos estudian prácticamente toda su carrera las enfermedades. Para poder entender y tener salud, hay que entender aquello que
que impide la salud, que son las enfermedades y qué provocan las enfermedades. Hay que entender muy bien el diagrama de una enfermedad para tratar de atajarlo y que no enferme a la persona, que la persona pueda gozar de cabal salud. Pues es lo mismo con la vida espiritual. Tengo que entender las complejidades que tiene el pecado para que la persona pueda vivir en gracia. Si no entiendo bien los vericuetos del pecado, con tanta facilidad puedo caer en él. Y lejos de vivir la vida de gracia, viviré lejos de Dios. Es por eso que conviene poner mucha atención a todo eso que vamos a ver ahora del pecado. Bueno, no porque no sea interesante, sino porque hay otras cosas que a ustedes conviene que estudien mejor. Vamos a brincarnos el número 1.3.1, el pecado en el Antiguo Testamento. Y también me voy a brincar el pecado en, bueno, no, solamente está en el Antiguo Testamento. Y me voy a quedar en el, a ver, permítame un momentito. Miren, estoy dándole una revisadita a todo esto, ¿no? No porque no sea importante las concepciones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento del pecado. Yo les pediría esto, que sea una lectura personal. Una lectura a fondo, una lectura en conciencia. Vayan leyendo todo desde la página 7, el pecado en el Antiguo Testamento. Luego viene las revelaciones del pecado en el Nuevo Testamento, en los evangelios sinópticos, en las cartas paulinas, en los escritos de San Juan, el pecado como tiniebla. Y nos vamos a trasladar hasta la página 14, el número 1.4, las formulaciones históricas del pecado. Porque me parece que esto que sigue asumen de alguna manera los escritos del pecado en la Biblia. Es interesante, no lo dejen de leer, no lo dejen de leer. Es interesante todo el seguimiento, los distintos aspectos como la Sagrada Escritura, esa descripción que hace, por ejemplo, el Salmo 50 del pecado es tan bella, tan hermosa. Cada año, les comento, cada año tengo la fortuna de que me invitan o lo organizo también en las distintas parroquias donde prácticamente en todos los años de mi vida sacerdotal he estado. Durante la Cuaresma me invitan a dar las pláticas cuaresmales. Antes las dirigía yo a matrimonios, ahora es así como al público en general. Y un año me dediqué, hace 2 o 3 años, 1 o 2 años, ya no me acuerdo, a hablar solamente sobre el Salmo 50. Yo creo que entre todos los salmos de la Biblia, el Salmo 50, el Miserere, es un salmo precioso. Salmo que habla del pecado, obviamente. Yo les invito a que le den una lectura atenta a lo que dice, ¿no? El Salmo 50. Obviamente algo que dice por allá también el libro del Génesis, la historia del pecado de Adán y de Eva. Pero bueno, ya iremos comentando con el paso de las páginas, iremos comentando distintos aspectos del pecado. Bien, pues arrancamos en el número 1.4, las formulaciones históricas del pecado. A lo largo de la historia, incluyendo desde luego los temas bíblicos, tanto en la teología como en la vida eclesial se ha intentado plasmar en fórmulas teológicas y en aplicaciones también pastorales los aspectos característicos de la reflexión sobre el pecado. Es conveniente hacer un análisis de la reflexión teológica y la praxis pastoral para poder discernir entre los valores permanentes y las formas histórico-culturales mutables. O sea,
Les pongo un ejemplo. Seguramente varios de ustedes vieron hace años una película que es excelente por muchas razones, que se llamaba El nombre de la rosa. Película que protagonizó Sean Connery, aquel que hizo el 007. Pero es una película extraordinaria. El libro, que a lo mejor lo tengo por allá, el libro lo escribió un filósofo italiano que se llama Umberto Eco. Esa película fue estrenada, si no me equivoco, en 1987 u 88. Está basada en la Edad Media, está ubicada en la Edad Media y entre varios temas que confluyen está el tema de la Santa Inquisición. Otro día les puedo hablar un poco general, un poco globalmente de la Santa Inquisición, que era el brazo de la Iglesia que trataba de purificar la fe en la Iglesia conocida en aquella época, que era generalmente la Iglesia europea. Y la Santa Inquisición iba sobre todo a aquellos que eran herejes o que tenían prácticas como herejes. Y en esa película, pues es uno de los temas que se discuten. Bueno, hoy el tema del pecado de la herejía, aunque está catalogado está condenado con el pena de la excomunión, hoy no se habla de herejías, más que en los libros de historia o en alguna cosa así. Pero en aquel tiempo, estamos hablando en el siglo XIII, siglo XIV, hablar de la herejía era hablar una cosa de moda, una cosa que históricamente en aquel momento era muy, muy candente, muy importante. Como un pecado como es la herejía, en algunas épocas, en algunas culturas, fue muy importante y en otra época o en otra cultura no lo está. Así obtendremos más elementos para ir elaborando una noción más actual y completa acerca del pecado. Muy bien. La primera pista en la que vamos a aterrizar tiene el nombre de San Agustín. San Agustín, para que lo ubiquemos históricamente, San Agustín fue un obispo del norte de África, una diócesis que ya desapareció, me parece. Hipona se llamaba la diócesis. Tiene una historia de conversión el propio San Agustín espectacular. Su madre es llevada a los altares por haber orado tanto por la conversión de su hijo, que siempre fue un hombre muy inteligente, pero era un joven con una vida muy dispersa, muy disoluta, pues eso, en su juventud. Y después de tener contacto con un obispo que luego fue patrono de Milán, Milán tiene dos patronos, San Carlos Borromeo, pero eso es del siglo XVI, y que fue el que ayudó a la conversión y que bautizó a San Agustín. Bueno, ahorita se me acuerda el nombre. Se convierte San Agustín y luego se convierte en un gran escritor de la Iglesia Católica. Influenciado un poco, estamos hablando del siglo V, alrededor del siglo V, estamos hablando de una influencia que tenía una influencia muy grande de Platón, de la filosofía griega de Platón. Platón vive más o menos 250 años antes de Cristo y influyó mucho en el pensamiento de San Agustín. Bueno, pero San Agustín escribió muchísimas cosas teológicas que aún el día de hoy tienen vigencia. Bien, San Agustín afirma que el pecado es todo, escuchen esto, todo dicho, acto o deseo contra la ley eterna. Aquí está en la referencia bibliográfica donde se encuentra esta afirmación de San Agustín. Todo dicho, hecho o deseo contra la ley eterna. Los escolásticos, ya en Edad Media, adoptaron abiertamente esta definición agustiniana de pecado, haciendo adaptaciones según sus intereses metodológicos y conceptuales. En esa definición se descubren elementos material,
los elementos material y formal de la realidad del pecado. A. La sustancia del acto humano es su parte material. Se refiere al dicho, deseo o hecho, la parte material del pecado. Y B. La razón propia del mal como elemento formal del pecado está expresada en las palabras contra la ley eterna. Materia y forma. Los escolásticos que eran muy dados a dividir esto, empezando por Santo Tomás de Aquino, materia y forma, esos son elementos muy concretos para entender una idea. Esa definición de San Agustín ha sido un aliento bíblico. Eso lo dice la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 4. Ya que el término ley se refiere a la ley eterna, que se relaciona con Dios expresado como legislador, que señala en el hombre el sentido de libertad y de sumisión voluntaria o responsabilidad que abandona el pecar. En otras palabras, el pecado en San Agustín consiste en la pretensión de modificar lo inmutable. ¿A quién le suena eso? Impone su interés en vez de la ley. Sus caprichos y antojos en vez de razón y la voz de Dios en la conciencia. Me huele esto, ¿verdad? Mira, y esta madre fue escrita hace cuánto tiempo, ¿no? San Agustín. El pecado como aversión a Dios y conversión a las criaturas, que también esa es otra feliz idea de San Agustín. Es una descripción muy usada en la teología para hablar del pecado. Ha influido de un modo esencial en la teología y en la conciencia cristiana esa definición agustiniana, que conceptualiza el pecado en dos momentos complementarios: apartarse de Dios y convertirse a las criaturas. A lo mejor algunas personas hoy dirían, no sabían esta definición y todo, pero la idea me parece que es muy feliz, ¿no? Es aversión a Dios y conversión a las criaturas. Corto con Dios y me quedo con las criaturas. Corto con el Creador y me quedo con la criatura. Prefiero a la criatura que al Creador. Eso es el pecado. El pecado del hombre es un desorden y una perversión, o sea, es dejar al Creador, quien es más excelente, y convertirse a la criatura, la cual es inferior. Aquí me parece que pudiésemos, aquellos que conocen un poco la filosofía de Platón, pudiésemos encontrar así olor a la filosofía de Platón. ¿En qué sentido? Platón decía, el mundo ideal, el mundo de las ideas, el mundo inmaterial es el mundo perfecto. Y el mundo material, el mundo es el mundo imperfecto. Por eso el alma tiene que acercarse a lo perfecto y alejarse de lo imperfecto. Como si lo material, todo lo material, fuera malo, pecaminoso, contrario al bien, sea el mal. Todo lo material es malo y lo espiritual es bueno. Ese dualismo es propio de la filosofía platónica. En el mundo de las ideas, lo inmaterial es aquello deseable y lo material es aquello que nos aleja de Dios. Al pecar, el hombre rehúsa permanecer en su condición de criatura, más aún se rebela contra Dios. El pecado es también una conversión incoherente a las criaturas. Es el cambio de la finalidad del amor. O sea, San Agustín así veía el pecado. Dejo de amar a Dios y amo a las criaturas. Bueno, vamos a terminar esto, ¿no? Esa definición
agustiniana del pecado expresa la experiencia psicológica o subconsciente del pecador. O sea, además, ofrece con exactitud los elementos teológicos de la actitud del pecador. ¿Cuáles son esos elementos psicológicos, teológicos de la actitud del pecador? La perversión, la separación, la rebelión y la incoherencia. Esa definición da pie a conciliar la perspectiva teocéntrica, según la cual el pecado es oposición a Dios, y perspectiva antropológica que considera el pecado como una disminución que impide la plenitud humana, personal, social y cósmica o universal. Dice este texto de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el 1, 21, 25. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendecido por los siglos. Amén. Aquí está la inspiración de San Agustín al adoptar esta idea, esta frase. Aversión a Dios y conversión a las criaturas. Bueno, niñas, vamos a dejarnos hasta aquí. Esta fue la clase número 3. Ya veremos, estamos en la página número 15. Nos vemos a la próxima.